Este video tutorial quiere orientarlos para la entrega del diseño curricular. Ustedes están observando acá el PDF con la guía de la propuesta del diseño curricular con base en las ideas de María Caso. No les voy a leer la guía, pues la intención es que ustedes la revisen, pero sí quiero hacerles un recorrido para que tengan en cuenta cada uno de los elementos que van a estar contemplados para la evaluación de esta entrega. Lo primero es que el brochure o la infografía que vayan a entregar debe tener una presentación. Esta presentación entiéndala como un resumen que nos permita ver, por un lado, cuál es la perspectiva del diseño curricular, cuál es el nivel de planeación del diseño curricular, bien sea macro, meso o micro, con lo que ya hemos abordado de los diferentes niveles de planeación del diseño curricular. Y además de eso, cuál va a ser ese tema de la propuesta formativa. El siguiente componente, aunque ya trabajamos el manifiesto de manera individual, sí es importante que puedan identificar en el diseño curricular cuál es esa perspectiva que quieren trabajar en términos de intereses o enfoques curriculares, entendiendo que nosotros ya hemos abordado el tema del interés técnico, procesual o práctico y emancipatorio, o las perspectivas que ya las hemos podido abordar en términos de perspectivas tradicionales, conductistas, experienciales o constructivistas o progresistas. Entonces sí es importante que en esta parte del manifiesto sea explícita esta postura. El siguiente componente tiene que ver con el encuadre. Y acá en el encuadre, recuerden que es necesario que se reconozcan tres contextos. El primer contexto tiene que ver con el contexto temporal. Es decir, cuánto se contempla debe durar esta propuesta educativa. Si es el carácter micro, pues estamos hablando, si es en un término de propuesta para colegios, un año escolar, con la identificación de cuántas clases, el número de clases en términos de cuánto durarían esas clases y cómo estarían distribuidas dentro de la semana. En la educación no formal quizá hay un manejo mucho más tranquilo y flexible, pero si es necesario, piensen que alguien que quiera participar en el diseño curricular debe tener la claridad de cuánto tiempo es lo que se espera se le invierta a este proceso educativo. El contexto espacial tiene que reconocer el contexto espacial macro y micro. Ojo, pueden llegar a confundirse con el tema de los niveles de diseño, pero en este caso estamos hablando de contexto espacial macro, entendiendo que la entidad o la experiencia educativa se relaciona con un contexto, bien sea un contexto urbano, rural, que tiene unas condiciones geográficas y sociales puntuales. Entonces, en esta parte es importante que puedan reconocer qué del currículo oculto, como dice acá, aparece y está influenciado por este contexto macro. El contexto micro ya es específicamente sobre el lugar donde se va a desarrollar la actividad educativa. Si es un salón, cómo es ese salón en términos de iluminación, en términos de acceso a energía, también de accesibilidad, en términos de si una persona con discapacidad con tranquilidad puede acceder a este espacio y qué elementos son los que se tienen disponibles y qué elementos no se tienen disponibles y son necesarios. Para esto sí les recomiendo que utilicen una tablita, una gráfica para poder saber qué materiales o recursos se requieren gestionar. Y por último, el contexto humano ya es, bueno, cuántas personas se aspiran, participen en esta propuesta educativa, de qué edades, cuáles son esas características y además, sobre todo, qué reconocemos como conocimientos previos, porque podemos decir que se piensa un diseño curricular para 10º y 11, entonces realmente en esos grados, ¿qué tanto de los anteriores cursos con lo que se contempla como competencias fue lo que se trabajó? Para eso el análisis curricular les va a dar ese soporte. El tercero tiene que ver con las metas. Entonces recuerden que esta autora nos dice metas para de alguna manera responder críticamente el tema de objetivos. Sin embargo, para los grupos que tienen educación formal es necesario que hagan su redacción de las competencias.
Y esta parte de las competencias, ustedes ven aquí hay un código QR que los va a direccionar a este PDF. En este PDF van a encontrar unos mapas conceptuales que fueron construidos por algunos de sus compañeros en los semestres anteriores y los pueden orientar en términos de palabras claves para poder hacer esa redacción de las competencias específicas. Recuerden, no solamente el área aporta en competencias específicas, también aportamos en competencias básicas a algunas áreas, bien sea a matemáticas, al lenguaje, a competencias científicas, y tenemos también un aporte a competencias ciudadanas y a competencias socioemocionales. Entonces es ya de acuerdo a cómo ustedes identificaron en el análisis qué es lo que más se requeriría. Y cómo se conecta esto con lo que viene, que son los contenidos. Entonces piensen que siempre va a estar presente el propósito formativo. Y sobre ese propósito ya luego pensamos, bueno, qué tipo de información es la que queremos trabajar para trabajar ese propósito formativo. Y en esa medida los contenidos, de acuerdo como ustedes también los enuncien. Cuando yo digo los enuncien es si van a trabajarlo como temas, si van a trabajarlo como unidades, si van a trabajarlo como núcleos, si van a trabajarlo como preguntas problema. Esa información que esté en alguna de esas denominaciones que ustedes escojan o que de acuerdo a la institución también se enuncien de esa manera, deben tener un soporte y ese soporte es las referencias. Por eso, no solamente es decir, vamos a trabajar el color desde dónde, desde qué referencia teórica, visual, audiovisual, de pronto desde qué referencia en términos del contexto, o sea, vamos a abordar el color, pero que del territorio, entonces la referencia es el territorio que tenemos. Entonces, en esto sí voy a ser muy observadora y es que ustedes esos contenidos los conecten con una referencia y una referencia, valga la pena decir, desde diferentes ámbitos, teórica, visual, contenidos digitales, contenidos también de experiencias vitales, porque puede ser que alguno de ustedes diga, es que vamos a ver el color, no solamente teóricamente, sino vamos a trabajar el color del contexto en el que se vive en esta institución educativa, porque es en un entorno rural. Eso es un soporte de referencia. El siguiente es Boomerang, que es la evaluación. Y la evaluación es importante en términos de qué tipo de evaluación les interesaría. Una evaluación sumativa, una evaluación de proceso, qué estrategias se buscarán implementar en la evaluación y en qué momento se va a hacer. Y cómo la aplicamos tanto a los estudiantes como a los docentes. Y finalmente tendríamos el soporte y la bibliografía. Perdón, me pasé. El tema anterior tenía que ver con procesos y procesos es la metodología. La metodología tiene que ver con cómo se aspira, suceda ese encuentro educativo, teniendo especial atención en el manejo de la autoridad, la comunicación, cómo vamos a trabajar la tecnología y el trabajo en equipo. Y ya para finalizar tendríamos ya el espacio de soporte de bibliografía, que es el que le va a dar pues un asiento de calidad, digamos, al diseño curricular. En relación con esta tabla es la manera como yo voy a evaluar cada una de las entregas. Entonces primero la bitácora, ya cada uno entregó su bitácora, se las voy a devolver con la retroalimentación. Cómo el diseño curricular corresponde a un análisis, y eso pues obviamente tiene que ver con el trabajo que ustedes entregaron en primer corte. Para los que hicieron un diseño curricular nuevo, pues tienen que hacer una referencia analítica sobre ese contexto para saber que el diseño no parte de la nada. La presentación del portafolio, del brochure, de la infografía, claramente con criterios de calidad, buena ortografía, buena presentación, que tenga una buena distribución, que además de eso pueda ser fácilmente revisada, que sea fácilmente entendible también, y cómo el diseño curricular se articula teóricamente. Tanto lo que hemos abordado en este curso como en otros espacios académicos que ustedes ya han tenido. Entonces, espero que este tutorial les sea de bastante ayuda para la entrega.